بسم الله الرحمن الرحيم. Ahora que ya hemos hablado de Ahl Sunnah, del consenso de los musulmanes, es decir, en una visión de la religión basada en el Corán y en la tradición de la primera generación o de las primeras generaciones, vamos a hablar del Islam tradicional. Y es difícil explicar lo que es el Islam tradicional. ¿Acaso no es lo mismo Islam tradicional que Ahl Sunnah? Bueno, Ahl Sunnah fue primariamente un movimiento ortodoxo, ¿no? Un movimiento de consensuar a todos los musulmanes en un Islam puro basado en la tradición del profeta, ¿no? Y por otro lado, el Islam tradicional es muy bien ese consenso a lo largo de 1000 años, del milenio anterior, ha sido practicado por los musulmanes, pero claro, esa práctica evoluciona, ¿no? Evoluciona, se crean instituciones, se crean puntos de vista sobre diferentes cuestiones de la religión. Podríamos decir que el Islam tradicional es el Islam sunni, por supuesto, en el que la creencia islámica, ¿no? Si coges el hadith de Gabriel, donde el profeta habló del imán, la creencia, el islam, la sumisión a Dios, y el ihsan, el perfeccionamiento interior, podríamos decir que el ámbito del imán es el ámbito de los estudiantes de la aqida, ¿no? De la teología, simplemente del estudio del credo islámico. Luego, en lo que se refiere a la espiritualidad islámica, generalmente ha quedado en manos de los sufis, ¿no? De las personas dedicadas a la tradición del tasawwuf. Y luego, por otro lado, en relación al fiqh o al aspecto práctico del islam, ha quedado en manos de los juristas de una de estas 4 escuelas, ¿no? Entonces vemos que tenemos como 3 escuelas de teología, 4 escuelas de jurisprudencia islámica y la tradición del tasawwuf, en la que generalmente se desarrollaron tariqas o esta especie de cofradías o hermandades, como hemos dicho antes, y básicamente ese es el Islam tradicional, ¿no? La inmensa mayoría de eruditos que conoces de estos últimos 1000 años se adherían a alguna de las 4 escuelas de ley y entendían la teología islámica dentro del canon, digamos, de alguna de estas 3 escuelas que he mencionado. El profeta, además de ser profeta, durante los últimos 10 años en Medina hizo de cabeza de un gobierno, si lo quieres llamar así, ¿no? Traduciéndolo de forma problemática. El profeta gobernó, sencillamente. Y cuando el profeta murió, muchos de sus compañeros ya no podían ir a hacerle preguntas de índole práctico, ¿no? Por ejemplo, los Khulafa ar-Rashidun, los califas rectos, se vieron en nuevas situaciones. Y claro, ya no podían ir al profeta y preguntarle ¿qué hacemos en esta nueva circunstancia? Lo que hacían era intentar alcanzar un consenso o razonar de su propia mente las soluciones a nuevos problemas. Esto es, cuando no encontraban una solución claramente dictada en el Corán o en una tradición del profeta, intentaban alcanzar consenso o hacían uso de sus herramientas intelectuales. Con el crecimiento de la dinastía omeya crece la variabilidad de las circunstancias y cuando más necesario se hace el consenso, más imposible se hace el consenso. Y claro, con el paso del tiempo los califas se dieron a muchos vicios, ¿no? A los vicios de gobernante de toda la vida, ¿no? Y muchos gobernantes de los califas, es decir, subgobernantes, también tenían muchos vicios. Y en muchos casos intentaban utilizar la jurisprudencia islámica para justificar sus posturas, sus deseos personales, ¿no? Básicamente, entonces muchos eruditos musulmanes dijeron, hey, aquí se está utilizando la jurisprudencia islámica para justificar todo lo que hace la gente, todo lo que hacen los gobernantes. Entonces, en esta vena de tradicionalismo, lo que dijeron es vamos a intentar codificar básicamente la jurisprudencia llevada a cabo por el profeta y sus compañeros. Es decir, después de fallecido el profeta, aquellos de sus compañeros que gobernaron practicaron jurisprudencia, llegaron a nuevas conclusiones, ¿no? Utilizaron su propio intelecto para derivar del Corán y la Sunna analogías y poder practicar en diferentes circunstancias lo que percibían como la opción islámica correcta, ¿no? Vamos a intentar registrar todas esas opiniones para evitar que la gente coja esta religión y la convierta en un buffet libre. Entonces, como hemos dicho en el vídeo sobre los Mu'tazila y todo eso, que en cuestiones de teología la gente de Medina seguía más los textos de la tradición del profeta. Y luego tenemos en Irak esta tradición más racionalista, ¿no? Más de debatir las cuestiones de teología. Pues en práctica del Islam, en fiqh, en jurisprudencia es exactamente lo mismo. El movimiento de Ahlul Hadith en Medina, en el Hijaz, en la zona donde el profeta había habitado, lo que busca es seguir las tradiciones del profeta y los compañeros, mientras que el movimiento en Irak es más racionalista y en cierto modo dan más fiabilidad
al intelecto que aquellos de sus homólogos en Medina. Entre el año 750 y 850 de la era gregoriana aparecen los grandes pensadores cuyos nombres recordamos hasta hoy de pensamiento legal islámico, ¿no? O eruditos de jurisprudencia, ¿no? O eruditos del fiqh. Vemos que unos tienen una inclinación más textual, más de seguir los textos, y vemos que otros tienen una inclinación algo más racional, algo más de decir no hay que seguir estos textos tan literalmente, hay que ver las diferentes circunstancias, lo que es más aplicable y lo que menos, pero bueno, todo esto es absorbido por Ahl Sunnah, por la corriente principal del Islam, es decir, dentro de Ahl Sunnah se ha aceptado que algunos sean más literalistas que otros, y esa pluralidad siempre se ha visto como parte de esta riqueza, o al menos así era en la época de estos pensadores. Ninguno de ellos creía que sus posturas fueran infalibles. Para el siglo siguiente a esa época dorada de grandes pensadores de jurisprudencia, lo que se hizo fue compilar el fiqh, compilar la jurisprudencia que habían llevado a cabo estos pensadores, ¿no? Y compilar de hecho las obras de hadith, las citas y acciones, es decir, las tradiciones atribuidas al profeta y sus compañeros. No fue una era de compilación. Detrás de estos grandes pensadores obviamente se formaron escuelas de pensamiento legal. Por ejemplo, los seguidores de Imam al-Layth, los seguidores de Imam Malik, los seguidores del Imam al-Shafi'i, los seguidores del Imam Abu Hanifa, los seguidores de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos estos personajes y las escuelas de ley que se forman detrás de su enseñanza, ¿no? Que son diferentes escuelas de practicar jurisprudencia islámica, no son ni diferentes sectas ni diferentes grupos islámicos. Básicamente todos estos, como parte de un entendimiento común del Islam en términos generales, todos estos eruditos lo que hacen es básicamente tomar como puntos de referencia el Corán, la tradición del profeta, y después de eso el consenso. Dan mucha importancia a que aquellas cuestiones de práctica islámica que no estén claramente dichas en el Corán o en la tradición del profeta, pero sobre las cuales hay consenso, ellos les dan viabilidad, les dan validez. Y luego, por ejemplo, el qiyas, ¿no? El hecho de que cuando en ausencia de un consenso y de una opinión clara del Corán y de la tradición del profeta, podemos hacer es crear una analogía a partir de una información que dé el Corán sobre cómo solucionar un caso específico para solucionar un caso nuevo, cuando vemos que existe algún tipo de similitud en lo que sería la causa, ¿no? de la situación. Estas escuelas obviamente tienen algunas diferencias, ¿no? En sus posturas, como por ejemplo en algunas cuestiones se puede interpretar una palabra de forma literal o metafórica. En algunas cuestiones una palabra tiene varios significados. En algunas cuestiones la gramática se puede entender de dos formas. En determinadas cuestiones vemos que la disponibilidad de hadices para diferentes juristas era diferente. Había juristas que estaban en Irak y no tenían la misma accesibilidad a hadices que tenían, es decir, tradiciones atribuidas al profeta o sus compañeros, que existía en la península arábiga. Todo esto conduce a pequeñas diferencias de interpretación y de entendimiento en las diferentes escuelas de ley, que generalmente eran aceptadas como parte de la pluralidad de la comunidad. Desafortunadamente, en los siglos siguientes, los califas abasidas patrocinaban las diferentes escuelas de ley que les conveniera patrocinar, y de este modo promovieron una especie de sectarismo, ¿no? Es decir, convirtiendo las escuelas de ley un poco en clubs o grupos en los que tienes que seguir uno en detrimento de los otros. Estas escuelas se redujeron a 4 con el paso del tiempo, es decir, muchas escuelas están extinguidas, ¿no? Básicamente, y muchos eruditos musulmanes, claro, lo que hicieron fue empezar a decir: este pensamiento creativo de la jurisprudencia islámica para inventar nuevas soluciones a nuevas circunstancias tiene que acabarse ya, porque se dieron cuenta de que el poder político especialmente estaba utilizando la jurisprudencia islámica para justificar todo aquello que quisieran justificar. Entonces, ¿qué ocurre? Se empieza a crear la idea, la noción de cerrar la puerta del ijtihad, es decir, cerrar la vía a que la gente siga practicando esfuerzo intelectual para derivar nuevas opiniones de jurisprudencia islámica. Eso intentaba responder a el exceso, ¿no? Básicamente. De igual modo se creó la idea de que todo musulmán debía ser seguidor de una de las 4 escuelas, es decir, se canonizaron 4 escuelas y como musulmán tenías que seguir una de esas 4. Cerca del año 850 de la era gregoriana, en Bagdad, también se había establecido una tradición de pietistas, es decir, de personas que se centran en la piedad, en abandonar el mundo, en la espiritualidad, en acercarse a Dios. Básicamente es un grupo de personas que se centran más en lo interior del Islam, en el significado de las cosas del Islam, que en los rituales externos, ¿no? Aunque es cierto que practican el Islam de acuerdo a los rituales externos. Y obviamente dentro de esta tradición
pietista se desarrollan muchas cosas. Una de las cosas que se desarrolla es una relación, es decir, se crean como cofradías o grupos de hermandades alrededor de una figura carismática que es el sheikh o es el maestro, y es el que educa el nafs, ¿no? Educa a las personas que le rodean o que aprenden de él, a sus discípulos, les educa espiritualmente, ¿no? Básicamente, y cada uno de estos discípulos es lo que se llama un murid, un alumno o una persona que está en búsqueda de ese aprendizaje espiritual, ¿no? En muchos casos estos grupos o estas hermandades practicaban cosas en grupo, como por ejemplo hacer cánticos de recuerdo a Dios, ¿no? Es decir, entonar melódicamente los nombres de Dios en grupo con la finalidad de crear esa conciencia de Dios. Muchos de estos pietistas vestían de algodón, ¿no? En señal de simplicidad. Algodón en árabe se dice suf, y se considera que esta es la razón, o al menos esta es la teoría más plausible o la más aceptada. Se considera que como consecuencia de esta vestimenta que se llama suf, se les empezó a llamar sufis, personas de algodón, ¿no? Personas sencillas que visten con algodón, que se dedican a la espiritualidad, ¿no? Y de ahí deriva el término tasawwuf, ¿no? Lo que traducimos como sufismo. Aunque la palabra tasawwuf es un poco engañosa en que sufismo es un ismo y tasawwuf no es un ismo. Es, desde el punto de vista de estas personas, simplemente un centrarse en el aspecto interior del Islam. No es una ideología nueva o no es un ismo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tiene la traducción de palabras. A veces hay que aceptar lo que hay. Obviamente esto, como todo, evoluciona. Y dentro de la tradición sufi, de la tradición de pietistas, caracterizados por su sencilla vestimenta y por su centrarse en el aspecto interior del Islam, dentro de esta tradición empezamos a ver cómo algunas personas se convierten en individuos de especial santidad, ¿no? El concepto islámico del wali quiere decir persona cercana, ¿no? O íntimo, un íntimo de Dios, una persona cercana a Dios. En el sufismo esto toma una nueva dimensión, y las personas que son percibidas como personas de tal santidad que aquello que desprenden baraka, desprenden bendición incluso en aquello que tocan, y esto incluso se lleva al punto de que se considera que algunas de estas personas incluso después de muertas siguen desprendiendo esa bendición, y de ahí evoluciona la práctica de visitar sus tumbas en búsqueda de bendiciones. Otra de las cosas que evolucionan en la tradición sufi es, por ejemplo, el concepto de que el maestro o el sheikh de un grupo específico tiene un conocimiento oculto, digamos un ilmul batin, un conocimiento interior de las cuestiones del Islam, y este conocimiento no está visiblemente de forma externa en el Corán ni en ningún hadith, sino que es un conocimiento que a él le ha llegado a través de una cadena o de un silsila, como se denomina, que está ligado hasta el profeta. Es decir, este sheikh lo ha aprendido de otro sheikh, que lo ha aprendido de otro sheikh, que lo ha aprendido de alguno de los compañeros del profeta, que lo ha aprendido del profeta, ¿no? Entonces, en paralelo a las ciencias del hadith, en las que se estudia digamos, quién pasa la información a quién, se crea un poco ese concepto de silsila en algunos círculos sufíes, ¿no? Debemos, como siempre, recalcar que en una tradición hay diferencias, ¿no? No es todo homogéneo. Y lo que algunas personas en la tradición sufi consideran excesivo, otras personas no lo consideran excesivo. Por ejemplo, en relación a la visita a las tumbas, algunas personas desarrollaron esta idea de que alrededor de la tumba de un wali o de una persona cercana a Dios, santo, si lo quieres de nuevo traducir de una forma problemática, cuando tú te acercas a sus tumbas y coges esas bendiciones, incluso mira, algunas personas desarrollaron el concepto de hacer tawaf o circunvalar en las tumbas de estos santos, o algunas personas incluso el hecho de coger tierra de esos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tienes a otros sufis, a otras personas que se centran en la espiritualidad del Islam, se centran en lo interior del Islam, pero rechazan esto como algo excesivo, ¿no? No obstante, por ejemplo, el tema de la visita a las tumbas de santos, yo creo que para el año 1000 de la era gregoriana ya era algo común entre los musulmanes. Dentro de la tradición sufi nacen también tendencias, ¿no? Como la tendencia de resaltar la trascendencia de Dios. Dios es tan grande y está tan fuera de lo que nosotros percibimos, es tan trascendente. Y luego tienes otra tendencia que es, por ejemplo, más la de resaltar la cercanía de Dios, ¿no? Dios es inmanente, está junto con nosotros, ¿no? Y esto es algo, por ejemplo, que ves muy patente en la poesía de Jalaluddin Rumi, la inmanencia de Dios, el amor a Dios, la intimidad con Dios, todos esos conceptos tan místicos, si lo quieres llamar así. Tasawwuf
o esta tradición, que sí, podrías decir, es simplemente la espiritualidad del Islam, pero bueno, estamos hablando de algo más, de una tradición específica, con unas formas específicas de entender esa espiritualidad del Islam, ¿no? Por ejemplo, los círculos, el maestro, el aprender del maestro, el santo, todas estas estos conceptos han ido evolucionando, ¿no? O sea, ya no estamos hablando simplemente de la espiritualidad del Islam primitiva de Hassan al-Basri en Irak, sino que estamos hablando de una tradición que por supuesto ha ido evolucionando. En muchos casos el tasawwuf llegó allá donde hubiera musulmanes, llegó tasawwuf. Y en algunos casos el tasawwuf sincretizó con las creencias locales de los lugares. Entonces tenemos aquí el tasawwuf, que es una parte muy importante de lo que evolucionaría para ser el Islam tradicional. Y ahora volvemos al inicio. Esto es básicamente a lo que nos referimos por el Islam tradicional. El Islam que se ha practicado durante un milenio en la mayoría en todos los territorios básicamente donde han habido musulmanes, exceptuando a la minoría shia. Casi todo el mundo que había alcanzado ese consenso de Ahl Sunnah con el paso de los siglos absorbió el tasawwuf y absorbió la creencia en que un musulmán debe seguir una de las 4 escuelas de ley. Entonces ahora podemos hablar de Ahl Sunnah, el consenso antisectas, pero luego ese consenso, ese Islam mundial consensuado, evoluciona, ¿no? Básicamente, y ese Islam tal y como ha sido transmitido de unos eruditos a otros, generalmente a través de ijazat o de permisos, es decir, el erudito es una persona que tiene que estudiar de otros eruditos, que han estudiado de otros eruditos, y eso es lo que se denomina básicamente el Islam tradicional, el Islam mayoritario del mundo musulmán basado en el Corán, la Sunna y la voz de la mayoría de eruditos de estos últimos 1000 años. Ahora bien, esta evolución, estos 1000 años, por supuesto, dan pie a momentos mejores y momentos peores, ¿no? Pues en el auge de esos momentos peores han habido algunos pensadores, especialmente para el año 1750, 1800, que han empezado a hacer llamadas a la reforma, llamadas a abandonar determinados aspectos de la tradición. De eso vamos a hablar en el siguiente vídeo sobre los reformistas musulmanes. Assalamu alaikum.